vamos a dar la bienvenida a la licenciada Indira Flores, con quien hablamos de este tema, trastornos del estado de ánimo. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Bien, muy contenta de estar acá en el programa, es un placer para mí, les agradezco mucho la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, por animarse a hablarnos de estos temas también. Y pues comenzamos hablando acerca de esta jornada. Es el Día de la Felicidad. Para empezar, vamos a hablar también de ello porque es parte de un estado de ánimo, pero sin embargo lo importante que es darle un día a una sensación como esta, ¿no? A un estado de ánimo como este. Exacto, bueno, es algo que aún no se está conociendo. Así en es. realidad, la información que tenemos, tanto sobre salud mental, este hecho del Día de la Felicidad, los trastornos del estado de ánimo, tal vez son muy propios, ¿no? De la profesión médica, de la profesión del psicólogo, pero es importante que también la población conozca de esto. Esto ayuda en la salud mental, ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Siempre que nosotros hablemos de felicidad, vamos a hablar de calidad de vida, porque no hablamos solamente del proceso de la felicidad como sonreír o pasar un buen momento, va más allá, está relacionado con nuestro bienestar emocional. Entonces no es simplemente una palabra por sentirse bien un momento, estamos hablando, y dentro de la psicología positiva, que es una nueva línea muy grande que está abarcando ahora la psicología, se menciona esto porque buscamos no ir a la patología, no ir a la enfermedad, sino buscar la prevención. ¿Cómo puedo hacer yo como profesional en salud mental para que las personas puedan sentirse bien? Es decir, eviten llegar al psicólogo, ¿no? Eviten, pero hablándolo desde el punto de vista, evitar las cosas que son posibles, evitar. Por ejemplo, en cuanto a nosotros mejoramos nuestra calidad de vida, lógicamente mejoramos al entorno. Yo mejoro mi trabajo, incluso mejora mi economía. Es decir, que hay una mejora en todo el círculo, no solamente es un momento de sonreír. Y este Día de la Felicidad es realmente un hecho interesante, ha sido decretado por la ONU. ¿Por qué? ¿Qué se pretende? Que la gente comience a ver qué importante es cuidarse a uno mismo. Y esto está relacionado con todos los procesos de autoestima, autoconcepto y demás. ¿Por qué? Necesitamos entender que nosotros como seres humanos debemos ser nuestra prioridad, ¿no? Debemos empezar a cuidarnos, porque a partir de ese cuidado, si yo estoy bien, mi entorno está bien. Si yo como madre estoy bien, mis hijos van a estar bien. Pero tenemos a veces ese concepto erróneo, ¿no? De que primero los demás, primero todo a mis hijos, todo a mis papás, todo a mi pareja, todo a los demás. Y nos dejamos nosotros mismos para último momento. Entonces ahí es donde comenzamos a tener dificultades, no solo dificultades emocionales, tenemos dificultades hasta económicas. Y se menciona mucho esto porque es un factor importante, ¿no? La estabilidad que uno tiene en el trabajo, que está relacionado con qué tan feliz eres tú en la actividad que estás realizando. Hablamos sobre trastornos del estado de ánimo. Hay que ser sinceros, cuando pues escuchamos la palabra trastorno nos asustamos, incluso juzgamos, criticamos, cuando hablamos de algún tipo de trastorno que está tal vez más ligado con la parte emocional o psicológica. Pero aclaremos también este tema, conceptualicemos, para que nuestros amigos en casa conozcan el término, podamos hablar incluso con propiedad, o más adelante hasta corregir a alguna persona que puede tener estos prejuicios. A ver, cuando hablemos de trastorno, vamos a entender que es un conjunto de qué, de signos y síntomas que se van a presentar. No es una sola condición, ¿no? Va a haber, pues es un conjunto de diferentes signos que van a estar presentes en la enfermedad y también diferentes síntomas. No es solamente una cosa. Siempre que hablemos de trastorno estamos hablando de una enfermedad. Eso no podemos tapar el sol con un dedo ni hacerlo bonito para que la gente no se asuste. Es una enfermedad y como toda enfermedad necesita un tratamiento. Partimos de un diagnóstico, ¿no? El problema está que cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo, la gente utiliza estas palabras. Por ejemplo, muchas personas dicen, eres bien bipolar. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, el hecho de utilizar este lenguaje y hacerlo como burla, como broma, ya está minimizando un poco la verdadera enfermedad, porque los trastornos del estado de ánimo realmente son serios, son severos, no es algo fácil. Y hablemos del trastorno bipolar, que tal vez es el que más suele confundirse con otras patologías o el que más, digamos, más información necesita. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que la persona que lo padece tiene el estado de ánimo se va de un lado a otro, ¿no? Es como que negro y blanco, totalmente radical. Llamamos a la fase de manía cuando la persona está en el estado eufórico, ¿no? En este estado eufórico, que no es algo bonito, uno puede decir, no, pero voy a ser feliz todo el tiempo. No, lo que pasa acá es que la persona puede incurrir en diferentes actividades o actitudes que puedan dañar
a la persona que puedan dañar a los demás. Nosotros llamamos a esto conductas de riesgo. Una persona en fase maníaca agarra y comienza a realizar actividades que pueden incluso afectarle a la vida. Por ejemplo, manejar con imprudencia, ¿no? De repente decir, yo me meto en una carrera de autos con mis amigos, pero no de la forma convencional. Manejar en estado de ebriedad, que es muy común a veces entre los adolescentes, tienen conductas de riesgo todo el tiempo, ¿no? Pero esto es parte de la patología. De repente comenzar y tener relaciones sexuales sin protección con una u otra persona que acaban de conocer. Es una conducta de riesgo porque pongo en juego mi salud, ¿no? Por otro lado es el tema de las apuestas, el tema de consumir, qué sé yo, algún tipo de droga y demás. Entonces, en esta fase maníaca, la persona con bipolaridad comienza a tener, yo les digo así a mis alumnos o a los pacientes, es como si como si pensaran que pueden gobernar el mundo, ¿no? Y tienen esa sensación, esa energía de yo puedo hacer esto, y de repente son ideas muy grandes y comienzan a invertir su dinero, a comprar cosas, a gastar, a hacer cosas que realmente puedan dañarles. Pero la persona no se da cuenta, es una fase, es la fase de la manía. Y tiene otra fase, la fase de la depresión, ¿no? La fase donde estamos acá arriba y de repente estamos abajo de golpe. Por eso es bipolar, vamos de un lado a otro de golpe, ¿no? Y en esta fase, obviamente, es una fase depresiva donde la persona, en último caso, puede llegar al suicidio. Una vez hablamos de lo que conlleva, ¿no? La depresión mayor. Entonces, en esta fase, toda la sensación que yo tenía de gobernar el mundo, de hacer las cosas bien, baja de golpe. Y de repente la persona ya no quiere hacer nada, no tiene ganas de nada y más. Bueno, estas fases dentro del trastorno bipolar, lo que va a pasar es que no van a ser de un día para el otro. No es que hoy soy feliz, mañana estoy triste. No, por lo general son ciclos. Dura, qué sé yo, la fase maníaca nos va a durar 1, 2, 3 semanas. Entonces, si nos damos cuenta, es muy pesado para el paciente estar con un nivel de energía tan grande durante tanto tiempo. Es cansador físicamente. Y por otro lado, tenemos una fase depresiva que nos dura lo mismo, 2, 3 semanas, en las que si no se controla, pues el paciente puede llegar hasta perder la vida. Entonces, si este tipo de patología no recibe atención médica, porque aquí sí hablamos de la necesidad de medicar al paciente y también de la necesidad de recibir terapia, ¿no? Aparte de ser agotador para el paciente, no permite que la persona pueda estar en una actividad, por ejemplo, una actividad laboral estable, ¿no? Porque de repente estoy triste y ya no voy a trabajar. Estoy feliz, voy y hago todo un desajuste en mi actividad laboral, en el estudio, con las relaciones de pareja. Entonces, este tipo de trastorno del estado de ánimo comienza a afectar en la calidad de vida de la persona, afecta en las actividades de la vida diaria. En pocas palabras, es limitante en muchos aspectos cuando no está tratada de forma correcta. ¿Qué relación tiene con los trastornos afectivos? Los trastornos afectivos están en otro bloque. También es un trastorno, van a ser trastornos, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que nosotros, para la mejor clasificación, se utiliza un manual de criterios diagnósticos, tanto en psicología y en psiquiatría. Ahí están agrupados todos los trastornos del estado de ánimo, pero son distintos, cada uno tiene criterios diagnósticos diferentes. Entonces hemos hablado un poquito del bipolar, que tal vez es bueno que la gente entienda para que deje de utilizar este término. Yo escucho jovencitas de repente decir, ay, es que mi mamá es bien bipolar, un día me riña, al día siguiente me abraza más. Entonces es necesario aprender a no utilizar estos términos así, porque estamos hablando de enfermedades. Y realmente el paciente merece respeto. Y a partir de ahí tratamos de enseñar un poco, ¿no? Bueno, vienen también los demás trastornos asociados al estado de ánimo, que ahí vamos a ver distintos que van a estar relacionados con la depresión. Podemos ver algunos que estén relacionados solamente con la manía. Entonces es un grupo grande de trastornos que vamos a encontrar. Vamos a encontrar los trastornos depresivos como tal. Si bien la depresión tiene características muy comunes, dentro de lo que son los trastornos no hay un solo tipo de depresión, son varias, ¿no? Tenemos una depresión mayor, una depresión más leve, por llamarlo así, para que la población me pueda entender. Entonces, entre estas dos va a haber características distintas. Sí encontramos cosas en común, pero principalmente vamos a ver la diferencia en cuanto al tiempo, en cuanto a cómo está afectando a la persona, porque la depresión va a afectar en diferentes grados. Va a tener además diferentes factores que pueden llevar, ¿no? Pero lo necesario de entender acá de este trastorno de ánimo en específico es que no puedo decir cuál es peor porque todos tienen algo negativo. Sin embargo, el trastorno depresivo a veces es minimizado por las personas, ¿no? O sea, pensamos que ya se va a pasar, pon de tu parte, haz algo, distráete, divertite. Entonces, no lo vemos como realmente es, la magnitud que tiene.
¿Qué características va a tener el paciente con este tipo de trastorno? Primero, como alguna vez mencionamos y hablamos específicamente de esto, ¿no? La persona comienza a fallar en todas las actividades que tiene, es decir, pierde el gusto por hacer las cosas que quería. Pierde el gusto totalmente, ya no le dan ganas ni de bañarse, ni de comer, o sea, los ciclos de sueño son alterados, los ciclos de alimentación van a ser alterados, o come mucho, come poco, duerme mucho, duerme poco. Entonces va a tener diferentes lineamientos que también necesitan medicación. Es necesario y se necesita terapia. Además que necesitamos trabajar con toda la familia. Este tipo de trastornos no solamente involucran al paciente, involucran a la familia, que tiene que conocer, que tiene que entender para poder apoyar. Si es que la familia no está involucrada, si la familia no tiene un verdadero conocimiento de la enfermedad, no va a ser sencillo que puedan apoyar al paciente, ¿no? Y en este caso trabajamos a nivel del núcleo familiar. Tomando en cuenta que de alguna forma todos tenemos estados de ánimo y que por supuesto son diversos, ¿cuándo se vuelve un trastorno? ¿Qué es lo que puede detonar ese estado de ánimo o en ese estado de ánimo para que se convierta en un trastorno? Es una línea muy delgada, porque en realidad, a ver, si hablamos de la parte de las emociones, nosotros tenemos como emoción básica, por ejemplo, está la tristeza. Es una emoción básica. Hay una película que menciona estas emociones intensamente. Intensamente, ¿no? Que es una película muy bonita, porque muestra una realidad. En realidad, tanto la ira como la tristeza, la alegría, la melancolía, son parte de nuestras emociones básicas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos esas emociones diariamente. Si no, nuestra vida sería así, estática, planita. Nosotros necesitamos sentir esos ciclos, ¿no? Para subir. Además, esto es a nivel de neurotransmisores en el cerebro. Es un proceso químico que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es necesario entender esto. Es una línea muy delgada para hablar del trastorno, porque efectivamente hay muchos detonantes que pueden, ¿no? Muchos detonantes, por lo general, la pérdida de una persona, romper con una pareja, cualquier tipo de proceso de duelo mal manejado puede llegar a repercutir en un tipo de trastorno del estado de ánimo. Entonces, obviamente también nuevos estudios nos mencionan, la neurociencia nos menciona que hay un factor predisponente muy grande a nivel orgánico, es decir, que muchas cosas pueden estar ya genéticamente en nosotros y que van a existir diferentes detonantes. Es lo último que nos dice la neurociencia al respecto. Se ha encontrado que, por ejemplo, a nivel del alcoholismo hay un gen que va a predisponer que la persona pueda llegar a desarrollar esta enfermedad, y lo mismo ocurre con algunos trastornos de ánimo, ¿no? Entonces tenemos un factor genético que puede ser un detonante, pero también tenemos un factor ambiental, que es lo que nos ocurre en nuestra vida. Como hace rato te mencionaba, el hecho de perder una pareja, de terminar, de perder un trabajo, puede llegar a repercutir de una forma muy seria en nosotros. Cuando hablamos de trastornos de estado de ánimo, ¿estamos refiriéndonos exclusivamente a la parte emocional o también mental? ¿En qué momento se liga esto? Es que están ligados, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la persona no... A ver, voy a utilizar ese criterio, pero lo voy a hacer por motivos prácticos. Es como que la persona no va a pensar, entre comillas, de forma correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar, las emociones van a estar demasiado grandes, a flor de piel. Y cuando nosotros estamos así, porque llegamos a sentir esas emociones a veces, ¿no? No pensamos de forma correcta. Hay una frase que a mí me gusta mucho que me dice: cuando estés feliz no prometas nada, porque cuando estamos felices comenzamos a prometer todo. Estamos festejando algo, nos va bien, pero es un momento. Diariamente es un momento, y nosotros los seres humanos tenemos momentos de alegría. Muy diferente a la fase maníaca que hace rato mencionaba, porque sería estar todo el tiempo así. Y realmente los pacientes refieren que es agotador sentirse así. Cansa. Llega un momento en que estar todo el tiempo así llega a cansar. Vamos a ir dando lectura a las preguntas que tenemos en este momento. Pueden escribirnos al 720-63589. Damos lectura. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber qué es lo que puede tener una persona de 65 años. Nos dice que siente tristeza y pena todo el tiempo. Le hablo de mi mamá, quien vive sola, pero pues nosotros hacemos absolutamente todo para poder cuidarla y acompañarla. Nos dice, quisiera saber si es que este podría ser un trastorno o estar viviendo un trastorno, ¿cómo la ayudamos? Nos dice, vamos a respuesta a nuestra amiga en unos minutos nada más, porque Corina está con nosotros, no vamos a perder la llamada. Adelante, Corina, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, o buenas tardes. Una consultita. Yo pasé hace un tiempo atrás, mire, me retiraron del trabajo, y aparte de que estaba yo comprometida a casarme con una persona, de un momento a otro me dice que él se va a casar con otra persona, que yo
no le entiendo, no le comprendo, que le riño, no quiere que esté tomando con sus amigos, que no voy a la cancha, y he encontrado otra persona mejor que yo, que es millonaria y que se va a casar. Y me he deprimido bastante, le digo que ha repercutido en mi trabajo, en mi salud, en todos los sentidos, ¿me entiende? Y en trabajo, bueno, el trabajo no me entienden, ni mi jefa ni nadie, lo único que me entiende es que estoy loca porque me he encerrado tanto en mí, que no quería saber de nada ni de nadie. Totalmente, pero nadie me ha podido dar respuesta por qué era. ¿Cómo se siente ahora? Ya, algo mejor, es algo mejor. ¿Hace cuánto tiempo pasó todo esto? Hace 18 años, pero ha repercutido todo ese tiempo, que yo no quería saber nada ni de nadie. Muchísimas gracias, Corina, por la confianza, por comunicarse con nosotros, y un abrazo para todos nuestros amigos que nos siguen en la ciudad del Alto. Bueno, lo que nos cuenta Corina lastimosamente es un caso que es doloroso, ¿no? Creo que es una experiencia de vida muy dolorosa. También agradezco la confianza de poder contarnos su historia. Y efectivamente, a veces, mira, uno puede pensar y decir, pero ya deberías haberlo superado, ya pasó 1 año, 2 años, 18 años, ¿cómo no lo vas a superar? Qué sencillo es hablar para nosotros, qué sencillo es juzgar una situación. Sin embargo, acá entendemos con esta experiencia de vida que realmente hay circunstancias que no son fáciles de superar cuando no recibimos apoyo. Tal vez lo ideal, Corina, en su momento era que hubieras recibido apoyo psicológico, ¿no? Para poder salir de esa situación. Pero si ahora en la actualidad aún vemos que aún está la herida abierta, que aún hay cierta dificultad para poder sobrellevar esa situación, no es tarde. Recurrir a terapia siempre nos va a ayudar a mejorar eso. Porque ya hemos visto que durante mucho tiempo, yo estoy segura que Corina en su casa ha puesto todo de su parte, como dice la gente, ¿no? Ha hecho todo lo posible y demás. No pudo. Entonces es momento de recurrir a una persona especializada para que pueda guiarla en ese proceso y que mejore la situación, ¿no? Porque esto nos lleva a una depresión y, como nos ha contado ella, lo que decíamos hace rato, repercute en toda nuestra vida. Y ya vemos que todo está empezando a salir mal. Qué bueno es identificar también, ¿no? El poder darnos cuenta de que realmente algo nos está dañando. Pues, lo mejor sería hacerlo a tiempo, tal vez, pero aún así, pues, es saber que algo no hemos curado al 100% y que necesitamos sanar. A nuestra querida amiga Corina, pues siempre van a existir esas posibilidades. Y una vez más, gracias por toda la confianza. A nuestra amiga que nos escribía sobre la persona de 65 años y quien todo el tiempo está decaída, está triste, vive sola, nos comentaba, pues ya es un adulto mayor. Es que ese es otro ámbito, ¿no? En el adulto mayor existe ya una tendencia en muchos casos a la depresión. ¿Por qué? Porque el adulto mayor suele estar aislado. En muchos casos, no es que los hijos decidan abandonar a la persona, simplemente es una parte de la realidad que también los hijos deben hacer su vida, ¿no? Pero acá tenemos un poquito esa mentalidad boliviana de que tenemos que estar juntos todo el tiempo. Y bueno, es parte también de nuestra cultura, ¿no? Cuando uno se casa, por ejemplo, los papás muy tiernamente dicen, vénganse aquí, hay un espacio, hay un cuartito y todos aglomerados. Entonces, cuando llega a producirse una separación, obviamente, si no se maneja bien, puede llegar a producir esto. Ahora, en los adultos mayores hay muchas cosas que van a llegar a afectar. Entonces, es necesario, en realidad es recomendable que todo adulto mayor reciba un poco de apoyo psicológico, ¿no? Más allá de que la familia puede estar muy estructurada, muy unida, es el proceso en sí de llegar a cierta edad. No nos olvidemos que los seres humanos, cuando vamos atravesando diferentes etapas, pasamos por diferentes crisis existenciales, ¿no? Crisis, y decimos que es porque es parte de nuestra existencia. A las mujeres nos pasa cuando entramos a los 30 años, cuando viene el periodo de la menopausia, es decir, son etapas, entre comillas, normales del ser humano que a veces necesitan atención porque nos hacen sentir mal, nos hacen sentir diferentes. Damos lectura a esta última consulta. Excelente programa, nos dice, me separé de mi pareja, a mi hija esto le afectó tanto que me salieron canas, nos dice, tengo 31 años, no como, no duermo, ¿qué es lo que debo hacer? Asistir a terapia, por favor, si ya estamos viendo... si ya estamos viendo que la persona está afectada, ¿no? Que realmente ya no está perdiendo el tema siempre mencionamos el sueño y el apetito porque son los factores principales. Si se dio cuenta la persona que nos ha escrito ese mensaje que no está bien, que se está sintiendo mal y sobre todo que hay un tercero que está siendo afectado, que es su hija, pues es necesario que reciban apoyo y orientación para poder mejorar.
Entonces, en todos estos casos, y como tú mencionabas, lo primero es que la persona se dé cuenta, que identifique algo no está bien, no me estoy sintiendo bien, identifico que no hay algo bueno, que no me estoy sintiendo bien, inmediatamente debo recurrir y debo buscar ayuda. Muchísimas gracias. Y acá tenemos una excelente opción para todos nuestros amigos en casa. ¿Dónde podemos encontrarla? Pueden contactarse con nosotros al teléfono 706-63290 o al teléfono fijo 231-1948. Siempre es un gusto tenerla con nosotros. Hasta una próxima. Muchas gracias.